Bueno, muy buenos días. Antes que nada, agradecerle al doctor Rivera la amable invitación que me hizo para participar con ustedes y compartir un poquito de la experiencia en un tema que desafortunadamente, así como decía hace rato el doctor Aguilar, la medicina prehospitalaria en México tiene muchos años, pero desafortunadamente las autoridades no la han tomado en serio. No tenemos un programa formativo. La Secretaría de Educación Pública, cada vez que le preguntamos ¿por qué no hay un requerimiento mínimo para entrenar técnicos en urgencias médicas? Las mismas veces que nos da la vuelta y nos termina dando cualquier cosa. Inventan cursos, diseñan cursos. Yo todavía no entiendo cómo puedo entrenar paramédicos por internet. Disculpen mi ignorancia, pero yo no sé cómo puedo adquirir una destreza psicomotriz en una computadora. Como decía Toño hace rato, nosotros creemos que la única forma de entrenar es trabajando con pacientes. La única forma de conocer esto es realmente enfrentándose al problema. Y las herramientas tecnológicas, si bien pueden ser muy útiles, también han retrasado mucho el progreso de esta área. Y precisamente partiendo de algo que nos ha preocupado mucho desde hace muchos años, yo tengo una maestría en medicina de aviación, que fue donde empecé a ver el gran problema que eran los cambios fisiológicos que se presentaban en el paciente durante el transporte. Durante prácticamente 20 años de mi vida hice transporte aéreo de pacientes y un día, recapitulando, nos dimos cuenta de que había algo que no habíamos considerado. ¿Sí? Primero, que el paciente con trauma ya tiene un gran problema de procesos fisiopatológicos que se han instalado, muchos de los cuales aún, a pesar de todo lo que sabemos, tenemos todavía que conocer más a profundidad. Pero hay otro gran problema. Las fuerzas físicas que intervienen durante el transporte también modifican estos aspectos fisiopatológicos. Inclusive, ¿cuántos de ustedes, cuando viajan en un vehículo automotor de vacaciones, se han mareado durante el camino? ¿Cuántos de ustedes se les han tapado los oídos? Y simplemente, pues es normal. Nos tomamos un Dramamine antes del viaje y se acabó el problema. Y el paciente traumatizado que vamos a mover 30, 40 kilómetros y que lo vamos a someter a todas estas fuerzas, ¿qué le va a suceder? El transporte del paciente es tan importante como el manejo. Ya con Toño vimos en extenso y realmente una gran presentación de cómo se debe hacer las cosas. Pero ¿qué sucede si yo ya estabilicé a mi paciente en el sitio y después lo subo a una ambulancia donde tengo un troglodita que maneja 140 kilómetros por hora sin respetar la más mínima regla de tránsito? Pues quizá lo que termine es teniendo un paciente muerto cuando llegue al hospital. Por eso la norma oficial mexicana 237, que aún está vigente, a pesar de la revisión que se hizo hace el año pasado, nos exige que el operador de la ambulancia debe ser un técnico en urgencias médicas con entrenamiento para conducir un vehículo de emergencia. Entonces, este es un punto que tenemos que concientizar mucho a nuestro gremio prehospitalario. Los vehículos de emergencia no son coches de carreras. Los vehículos de atención médica son extensiones de la sala de urgencia donde se va proporcionando atención médica. ¿Sí? Entonces, si yo no entiendo esta parte, ¿qué sucede? Estamos poniendo en riesgo aún más la vida de nuestro paciente. Sabemos que el trauma es una enfermedad muy grave. Sabemos que la violencia que actualmente vivimos es una situación que ha agravado el mal manejo del trauma que hemos hecho durante muchos años. Y aún es momento en que nuestras autoridades de salud siguen pregonando que la violencia no existe, que ha disminuido la situación de violencia y que realmente pues estamos prácticamente sin ningún problema. El doctor Tronky, desde hace más de 30 años, dijo algo que sigue siendo una realidad.
que es la triple A para manejar el paciente. Y es el paciente adecuado, y hablamos del paciente adecuado, el que logramos estabilizar o poner en vías de estabilización en la fase prehospitalaria, o cuando el traslado es interhospitalario, dentro del hospital no se está mandando al paciente a otro simplemente para quitarnos un problema. Estamos mandándolo porque consideramos que en el siguiente nivel de atención debe recibir mejores cuidados. Por eso hablamos del momento adecuado. ¿Cuándo debo trasladar al paciente? Muchos técnicos en urgencias médicas se empeñan en estabilizar al paciente a tal grado que cuando deciden su transporte del paciente sí está estable, porque la muerte es el mayor estado de estabilidad que puede tener un ser humano. ¿Sí? Y después tiene que terminar en un hospital adecuado a sus lesiones, adecuado a su patología. ¿De qué me sirve llevar un paciente con traumatismo craneoencefálico al Instituto Nacional de Cardiología? ¿De qué me sirve llevar un paciente balaceado a una unidad materno-infantil? Y eso es lo que diariamente vivimos en nuestros sistemas. Los centros reguladores en realidad no regulan nada, y lo digo respetuosamente. ¿Y por qué no regulan nada? Porque no tienen el panorama completo de los hospitales. Yo debería de tener, para poder regular, la disponibilidad de médicos, disponibilidad de camas y capacidad resolutiva del hospital en el servicio de urgencias. No me interesa si tiene 30 camas vacías, me interesa si urgencias tiene un lugar para estabilizar al paciente. Hoy en la mañana venía yo escuchando a mi buen amigo el doctor Agüed de la condición del hospital de Valbuena, que por aquí debe estar Jaime, que no me va a dejar mentir, y hablaba una serie de carencias, justificables o no. La pregunta es, si yo tengo un hospital que tiene una sobresaturación de un 30 a un 40% de la sala de urgencias, ¿para qué remito ahí a un paciente crítico? ¿Para qué le digo a la ambulancia que lo lleve a ese hospital? Quizá para que se muera institucionalmente. ¿Qué factores debemos de considerar para el traslado de un paciente? Primero, ¿cuál es su condición clínica? Y algo que hemos aprendido a lo largo de los años es que la medicina de emergencia pre- e intrahospitalaria es 99% clínica. Señores, en urgencias no hay tiempo de laboratorios y de gabinete. En el momento de estabilizar al paciente hay que ser totalmente clínicos. ¿Y qué hemos encontrado? No, es que no hay oxímetro. ¿Y por eso no oxigenaste al paciente? Es que no hay desfibrilador. ¿Requiere un desfibrilador para detectar una arritmia? Entonces nos estamos volviendo tan dependientes de la tecnología y de una tecnología que finalmente no tenemos disponible, que nos estamos simplemente volviéndonos un robot de atención médica. ¿Sí? Si tengo el recurso lo hago y si no, no hago nada. ¿Sí? Para el transporte hay que ver las condiciones del terreno. Decía hace rato Toño, sí, la Ciudad de México, total, tiene de todo. Sí, tenemos baches, tenemos manifestaciones, que también hay que considerarlas cuando trasladamos a un paciente. Yo me he visto envuelto con un paciente crítico en una manifestación donde estuve 3 horas con un paciente politraumatizado simplemente porque un señor se le ocurrió cerrar Paseo de la Reforma. Y a pesar de que todavía intentamos tener un poquito de coherencia lógica y hablar con ellos, el resultado fue que fuimos agredidos. Entonces, esas también hay que considerarlas. Y eso yo también le llamo a condiciones del terreno. Ahora, salgamos de nuestras capitales. ¿Cuántas autopistas de terracería tenemos que accesar con un paciente grave? Y ahorita vamos a ver cómo la vibración del terreno va a repercutir en el cuidado de mi paciente. Está lloviendo, hay deslaves. Todo eso, un buen operador, un buen técnico en urgencias médicas tiene que considerarlo para elegir el medio de transporte. Las condiciones del clima. Sí, los helicópteros son una maravilla para transportar pacientes, pero tienen limitaciones climáticas. Si la visibilidad está en menos de media milla
Si tengo más de 20 nudos de velocidad de viento, no puedo hacer ninguna operación aérea. Entonces tendré que recurrir al apoyo terrestre, pero tengo que tener la conciencia de que esto va a ir en perjuicio de mi paciente. Ahora, a pesar de que yo tenga disponible la atención en un traslado aeromédico, no todos los pacientes son candidatos a transporte aéreo, si no estabilizo ciertas condiciones. Y así vemos que un paciente con trauma de tórax lo trasladan por vía aérea y llega muerto al hospital, porque nunca detectaron un neumotórax, que en el vuelo se hizo neumotórax hipertensivo. Cosas de este tipo las vemos cotidianamente. Un aspecto que hemos vivido a últimas fechas con tanta herida por arma de fuego son los pacientes que tienen neumoencéfalo, que nadie piensa en el neumoencéfalo. ¿Y qué sucede si ese paciente le hago un traslado aéreo? Pues simplemente le aumento la presión intracraneana hasta matarlo. Y entonces, ¿para qué me sirvió la vía aérea? Para hacerle un ataúd bonito. Entonces tenemos que aprender a pensar las cosas. Por eso una de las situaciones que nosotros estamos ahorita propugnando en el entrenamiento del personal prehospitalario es que tienen que recibir más materias básicas. Tienen que saber anatomía, fisiología, bioquímica, clínica. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a tomar decisiones. Porque hoy por hoy nuestro sistema no permite que las decisiones las tome un médico de la sala de urgencias. ¿Cuántas ambulancias conocen que tengan contacto directo con una sala de emergencia? Entonces, si yo no tengo esta facilidad, debo tener un entrenamiento en mi personal que les permita esto. Y considerar siempre traslado por tierra contra traslado aéreo. En la Ciudad de México es divertido ver los absurdos que suceden. Piden un helicóptero en una ocasión para trasladar a un menor con quemaduras al Hospital Infantil de Tacubaya. La ambulancia estaba a 20 minutos del hospital. El proceso de autorización del helicóptero tardó 45 minutos. El paciente finalmente ingresó al Hospital de Tacubaya casi 2 horas después, cuando la ambulancia hubiera llegado en 20 minutos. ¿Y todo por qué? Porque hay un exceso de protagonismo en mucha gente. ¿Sí? ¿Qué nos debe de preocupar en los cambios fisiológicos? Y esto nos afecta también a nosotros como tripulaciones de una ambulancia. Y también por eso tenemos que pensar en la salud del personal prehospitalario. ¿Sí? Ese paramédico que de muy buena fe va a trabajar con un cuadro gripal severo, va a tener problemas al transportar pacientes, porque los cambios fisiológicos le van a afectar su patología. ¿Sí? Entonces tenemos que entender que a todos nos afecta, pero particularmente tenemos que considerar lo que ya tiene el paciente contra lo que le vamos a agregar con el transporte. ¿Sí? El fenómeno de cinetosis tiene que ver con nuestro oído medio. ¿Sí? ¿Cuántas veces estamos parados en un semáforo y de repente pisamos súbitamente el pedal del freno? Y no nos hemos movido, pero ¿qué pasa? El vehículo de un lado se movió y la interpretación de mi sistema de equilibrio es que el que estaba en movimiento era yo. Estos fenómenos se presentan a menudo. Y aquí los invito a reflexionar un poquito. ¿En qué posición viaja el paciente en una ambulancia? Normalmente acostado. ¿Qué puede ver el paciente para darse idea de dónde está el techo de la ambulancia? El gabinete donde está la atención y quizá el técnico que está del otro lado. Si tiene buena vista, a lo mejor por las ventanitas laterales o las posteriores puede ver algo de la ciudad. No tiene puntos de referencia. Los pacientes sufren grandes problemas de equilibrio en esa posición. Y esto es algo que nosotros les estamos haciendo a nuestros operadores. Los hacemos que viajen como pacientes en la ambulancia en tramos de 30 a 40 kilómetros, para que entiendan cómo su conducción influye en el paciente. ¿Sí? Luego tenemos, la aceleración, ¿verdad? Y aquí nuevamente repitiendo, no son autos de carreras. Ustedes ven la ambulancia que va a 120, 140 kilómetros por hora.
Y ustedes pónganse simplemente a pensar por un momento, ¿qué podrían dar de atención médica viajando a esa velocidad? ¿Podríamos dar reanimación cardiopulmonar? ¿Podríamos intubar a un paciente? ¿Podríamos buscar un acceso venoso o un acceso intraóseo? No, estaríamos más preocupados en mantenernos nosotros estables dentro del vehículo. Entonces, el conductor tiene que entender que la velocidad no es un factor primordial en la sobrevida del paciente. ¿Sí? Poca gente sabe, pero el reglamento de tránsito en carreteras federales en México regula la conducción de vehículos de emergencia a 80 kilómetros por hora. Y la mayor parte de los reglamentos de tránsito de los estados lo mantienen entre 60 y 80 kilómetros por hora. Cosa que creo que me da la razón, nadie respeta. ¿Sí? El principal afectado es el sistema cardiovascular. ¿Y cuál es el principal problema de los pacientes de trauma? La hipovolemia. Entonces ya tenemos una alteración vascular de fondo, importante, compleja, y le vamos a aunar factores externos, que si no los manejamos adecuadamente, van a agravar la condición del paciente. ¿Sí? ¿Dónde generalmente se presentan con mayor frecuencia? En el inicio del movimiento del vehículo, pero también en las desaceleraciones bruscas. ¿Sí? Entonces, entramos de 10 o 20 metros, aceleran y frenan bruscamente, cuando podían llevar una velocidad adecuada. Y esto es un fenómeno que se presenta muy a menudo. ¿Sí? Y aquí tenemos algunas de las afectaciones. Primero tenemos la aceleración lineal o lineal, donde hay cambio de velocidad sin cambio de dirección. Es decir, voy circulando, voy incrementando mi velocidad. Mi principal afectación es al sistema de soporte, huesos y columna vertebral. Entonces, pacientes con lesión de columna hay que ser muy cuidadosos en ese proceso. ¿Sí? Incluso yo les puedo decir que nosotros a estos pacientes a veces los estamos trasladando a 30, 40 kilómetros por hora. Bueno, lo que es increíble, nos han parado patrullas de tránsito exigiéndonos que vayamos más rápido. Y cuando es que llevamos un paciente grave, pues por eso, si quieren los escolto para que puedan ir más rápido. Entonces, decimos, no, mire, siga su camino y yo voy a seguir a mi velocidad. La aceleración radial, aquí no, el vehículo no cambia de velocidad, pero cambia de dirección, ¿sí? Todos los virajes. Y aquí la afectación más grave es al sistema cardiovascular. Y ahorita vamos a enfatizar un poquito más esto. Y la angular, que es un tipo de aceleración que lo vamos a ver cuando vamos a rebasar. Cuando vamos a rebasar, si somos conductores más o menos profesionales, hacemos una breve aceleración antes de cambiar de dirección. Pero si somos conductores del transporte público, pues simplemente junto con la aceleración viene el volantazo y que se mueva quien se mueva. Y eso es lo que hacen muchos de nuestros conductores de ambulancias. Y aquí le pegan a todo el sistema de equilibrio. Entonces el paciente ya tenía los cambios por cinetosis y aquí le incrementamos. Y acuérdense, este paciente a lo mejor va con hipovolemia, el paciente va con trauma de cráneo. Todo esto va a acentuar su patología. ¿Sí? Entonces, generalmente es en acelerado, arranque y frenado de ambulancias y en despegue y aterrizaje de aeronaves. Y aquí, aunque no lo crean, los pilotos de un helicóptero tienen entrenamiento médico. Les damos entrenamiento en medicina de aviación para que aterrizajes y despegues puedan minimizar los efectos de la aceleración. Y no hay nada más importante que tener un buen equipo de trabajo con nuestros pilotos. Y lo mismo debería ser con nuestros operadores. ¿Sí? Entonces aquí simplemente el vehículo va lineal. La centrípeta y la centrífuga forman parte de la aceleración radial. Y aquí sabemos por física básica, ¿sí?, que al dar vuelta, la aceleración centrípeta nos va a jalar hacia el centro de giro.
nos atrae hacia el centro de giro, ¿sí? Y la aceleración centrífuga nos saca del centro de giro, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Un viraje bien realizado mantiene un equilibrio entre la fuerza centrípeta y la fuerza centrífuga, lo cual prácticamente no va a influir en el paciente. Pero si tenemos al operador que se siente Emerson Fittipaldi, que le decimos, hay que dar vuelta aquí, y en ese momento gira, la fuerza centrífuga es tan grande que puede incluso ocasionar un colapso circulatorio mayor del paciente, ¿sí? Entonces tenemos que tener este equilibrio. Y sabemos por conducción de vehículos que antes de ingresar a una curva hay que frenar ligeramente o por lo menos disminuir la velocidad y acelerar gradualmente durante el giro. ¿Para qué? Para minimizar esos efectos, porque igual también nos afectan a nosotros como conductores. Y finalmente la aceleración angular que hemos comentado es básicamente la del rebase, cuando rebasamos a un vehículo. Y aquí también vamos a hablar de la falta de educación vial. Si somos conductores educados, al escuchar un vehículo de emergencia debemos de circular a la derecha. ¿Para qué? Para evitar que el vehículo de emergencia esté cambiando de posición. Pero esta educación también la tiene que tener el operador de la ambulancia. Porque en muchas ocasiones uno escucha a la ambulancia, uno trata de hacerse a la derecha y ya la ambulancia está atrás de uno otra vez. Porque están queriendo rebasar por todos los carriles. Entonces, esta educación es de ambos, ¿sí? Entonces, aquí, en una curva, la aceleración angular es la que lleva las volcaduras. Porque en este momento, como voy demasiado rápido, la fuerza centrífuga supera la centrípeta y el vehículo tiende a salir del camino. Y la mayor parte de la gente, ¿qué hace cuando siente que el vehículo se va a salir del camino? Frena. Y al frenar, se voltea. Cuando lo que se debe de hacer es acelerar. Pero igual, si yo llevo un paciente grave, cualquiera de estas dos conductas va a repercutir en mi paciente. Las fuerzas gravitacionales, lógicamente, las estudiamos muchísimo más en medicina de aviación, pero también influyen en el paciente en el traslado terrestre. Las fuerzas son tridimensionales, las llamamos positivas y negativas, positivas cuando estancan la sangre y negativas cuando le quitan la presión. Y tenemos simplemente por convención la GX, que es del pecho al dorso, y la GX negativa del dorso al pecho. Si ustedes dirán, bueno, pero el paciente va acostado, ¿qué tanto puede influir? Que en muchas ocasiones el paciente va en semifowler. Y si el paciente tiene un trauma de tórax, esta aceleración puede comprimir el tórax y aumentar la disnea, por ejemplo. La fuerza GZ, positiva de cabeza a pies y negativa de pies a cabeza. Pensemos nuevamente en la posición de mi paciente. Y ahorita tengo un paciente con trauma de cráneo. ¿Qué sucede cuando acelera la ambulancia? La sangre se agolpa en los pies. ¿Pero qué sucede cuando frena? La sangre se agolpa en la cabeza. Podemos ir incrementando la presión intracraneana por ciclos de aceleración-desaceleración brusca. Y finalmente las laterales, que son las GY, la positiva es de derecha a izquierda y la negativa de izquierda a derecha. Y aquí pensemos en un paciente que tiene una lesión hepática, que está sangrando. Con una aumento la hemostasia, sí, pero con la otra, ¿qué hago? Quitar la presión y favorecer el sangrado. Si la mantengo en un buen equilibrio, el paciente queda estable. ¿Sí? Entonces, hay que recordar que las fuerzas G son tridimensionales. ¿Sí? Y la fuerza G, recuerden, va en función de la aceleración. Ruido. El ruido es otro factor que nos afecta mucho en los vehículos de emergencia, porque tenemos elementos propios del vehículo que generan ruido. En una ambulancia tenemos el motor, la caja de transmisión, el diferencial, todo eso genera ruido. Pero tenemos un dispositivo que es un auxiliar,
que incrementa el impacto, que es la sirena. La norma oficial mexicana me dice que las sirenas deben tener por lo menos 120 decibeles, cuando el umbral humano es de 90. Entonces, ¿y qué sucede? Las ambulancias no están totalmente insonorizadas en el compartimento del paciente. Y en muchas unidades la sirena va exactamente encima del compartimento de atención, contrario a lo que marca la norma oficial mexicana, que deben ser colocadas en la parrilla. Entonces, este impacto también influye. Y el simple hecho de sentir velocidad y ruido, si mi paciente va inconsciente, ¿qué le genera? Ansiedad. Y al generarle ansiedad, automáticamente piensen en demanda miocárdica de oxígeno. Entonces, ¿queremos acabar con el paciente? Bueno, aceleremos más rápido, ¿verdad? Vayamos más rápido. Es recomendable utilizar protectores auditivos, ¿sí? Y aquí, por favor, los protectores auditivos no son los audífonos del iPad, ¿sí? Son protectores que filtran frecuencias para disminuir el impacto al oído medio, ¿sí? Entonces, esto es importante. Y algo mucho más, ¿sí? Que la sirena hoy en día es el recurso que deberíamos desaparecer de los vehículos de emergencia. ¿Por qué? Porque los vehículos que actualmente vende la industria automotriz, si ustedes van circulando con sus cristales arriba y el radio a un volumen moderado, no perciben el ruido externo. Así tengan 120 decibeles de sirena atrás de ustedes. Esto está perfectamente comprobado. Por eso, hoy en día, nuestro mayor auxiliar en la conducción del vehículo son los dispositivos visuales. Tenemos que hacernos más evidentes para el sentido más importante que tenemos los seres humanos, que es la vista. La vibración. Ruido y vibración a veces se confunden, pero son diferentes. Y aquí, algo que nosotros le decimos mucho a nuestros operadores de ambulancia. El que tengas tu ambulancia bien afinada, tu caja de transmisión automática adecuadamente, todo en mantenimiento adecuado, minimiza todas las vibraciones. Y en los helicópteros, ahí sí, hay helicópteros con un alto nivel de vibración porque así están diseñados, y hay unos que ya incluso tienen un diseño aeromédico que reduce la vibración al mínimo. La vibración básicamente afecta la termorregulación. ¿Y se acuerdan qué mata al paciente de trauma? ¿Cuál es la tríada mortal del trauma? Hipotermia, acidosis y coagulopatía. Y la hipotermia aparte le vamos poniendo durante el camino muchas cosas, ¿verdad? Yo siempre les digo a mis paramédicos, le ponemos el oxígeno frío. ¿Se han preguntado a qué temperatura sale el oxígeno de las terminales de la pared en su hospital? Seguramente nunca se lo habrán preguntado, y mucho menos lo habrán medido. El oxígeno sale entre 7 y 10 grados de temperatura. Y si lo pasamos a un paciente, ¿para qué? Para que por ley de termodinámica empiece a perder temperatura. Le ponemos líquidos intravenosos fríos, porque lo ponemos a la temperatura ambiente. Otro motivo más para que se hipotermice. Nos dice PHTLS, desnude totalmente al paciente para revisarlo. Pero ningún maldito párrafo me dice, vuélvale a poner la ropa o cobíjelo. Y ahí tenemos al paciente desnudo en el cubículo de choque. Y si tenemos la fortuna de tener un hospital con aire acondicionado, el aire acondicionado lo ponemos para nuestro confort, no para el del paciente. Entonces ven ustedes cómo tenemos muchos elementos que le estamos abonando para que mi paciente llegue perfectamente muerto al hospital. La vibración también proviene de la condición del camino. Los caminos de terracería son criminales para estos pacientes. Por eso en ocasiones preferimos el traslado aéreo. La temperatura. Ustedes dirán, bueno, aquí realmente los cambios de temperatura de un lugar a otro son mínimos. Pues no crean que son tan mínimos. Porque en muchas ocasiones sacamos al paciente de una unidad de terapia intensiva con aire acondicionado y lo pasamos a una ambulancia que está a la temperatura ambiente. Y si amanecemos como hoy, que amanecimos como a 2 grados, pues tiene un cambio súbito de temperatura, ¿sí? Y en el medio aéreo esto tiene mucho mayor importancia. Por cada 1000 pies de elevación sobre el terreno, perdemos 2 grados de temperatura.
¿sí? Entonces, un helicóptero que tiene un techo de vuelo de aproximadamente 17,000 pies, normalmente estamos volando entre -8 y -10 grados. Y les pregunto, ¿y el paciente? ¿Quién se preocupó por el paciente? ¿Sí? Nosotros lo que hacemos, metemos a los pacientes en sacos de dormir para evitar que pierdan temperatura, más soluciones intravenosas calientes, más oxígeno precalentado. Todos tienen calentadores de oxígeno en sus hospitales, ¿verdad? Todos. Y en la sala de urgencia seguramente hasta los tienen formados, ¿verdad? No, la realidad es que estamos, como decía Toño hace rato, pero mi realidad me obliga a tener iniciativa. ¿Cómo calentaríamos el oxígeno? Nada más les pido de favor, no utilicen el encendedor. ¿Sí? ¿Qué pasa si hacemos borbotear el oxígeno en agua caliente? Agua a 45 grados. Estamos calentándolo. Estamos evitando la hipotermia al paciente. Algo que casi todas las salas de urgencia tienen son hornos de microondas. Y no es para calentar el desayuno, la comida o la cena. Depende del turno. Es para calentar soluciones intravenosas. 1 litro al máximo en 1 minuto alcanza entre 42 y 45 grados. Suficiente para que mi paciente no se me hipotermice. Recomendación, no se les ocurra calentar ni coloides ni sangre. ¿Sí? Digo, a menos que quieran hacer moronga. ¿Sí? Entonces, vean ustedes cómo medidas tan simples podemos ir minimizando esos efectos. En las ambulancias miran, bueno, pero en la ambulancia no trae un horno de microondas y no tengo agua caliente. Pero en las ambulancias lo resolvemos más fácil. Voy a la tienda de accesorios de coche y compro un calentador de biberones. Y ahí pongo mi borboteador de oxígeno. Y la agua está caliente. ¿Y qué parte de la ambulancia siempre está más caliente que los paramédicos? El motor. Pues pongan las soluciones intravenosas pegadas a la concha del motor y van a tener. No es lo ideal, estoy de acuerdo, pero es mucho mejor que no hacer nada. ¿Sí? Entonces, aparte de los cambios de temperatura, ustedes cuando estamos sanos no percibimos esto, pero se generan turbulencias muy mínimas o muy mayores. No sé si alguno de ustedes ha recorrido el tramo de Matehuala, San Luis Potosí, esa gran recta enorme, horrorosa que trazó algún ingeniero que no tenía idea de lo que es la conducción. Después de un ratito, primero empezamos a tener sueño, porque es tan el nivel de rectitud y tan horrible el panorama que uno va así. Si han sido observadores, sobre las cintas asfálticas se empiezan a generar turbulencias. Bueno, eso mueve la ambulancia. Y yo cuando voy sano, a lo mejor no me afecta, pero a mi paciente ese pequeño movimiento le afecta. En aviación ni se diga. Todos hemos viajado en un avión que dice el piloto, asegúrese el cinturón porque vamos a una zona de turbulencia. Y nos sentimos como chícharo en olla, ¿verdad? Ahora piensen en el paciente. En estas ocasiones, ¿qué hacemos en el traslado aeromédico? Se cambia la ruta. Ustedes, oye, pero es más tiempo, sí, pero es más seguro. Nosotros hemos cambiado la ruta y cambiado tiempos hasta 2 horas, pero nuestro paciente llega en mejores condiciones. ¿Sí? Todo esto también lleva a la deshidratación. Los cubículos de las ambulancias, los habitáculos de los aviones, son atmósferas secas, donde el paciente ya tiene problemas de volemia y ahora le vamos a aunar ¿qué? La deshidratación. Entonces tenemos que calcular en sus aportes de líquidos las pérdidas insensibles que se van a incrementar en este paciente. Si uno la calcula, el paciente, a pesar de hacer un cálculo adecuado de líquidos, siempre va a estar con un déficit. ¿Sí? Y en el caso del oxígeno igual, así decimos calentarlo, hay que humedecerlo. Porque si no empezamos a humedecer el oxígeno, ¿qué pasa con las secreciones? Se tornan más viscosas, cada vez es más difícil para el paciente moverlas, hasta que el paciente se puede incluso un tubo endotraqueal. ¿Quién no ha conocido al moco asesino? ¿Va? Pero me dice, el paciente estaba bien, ¿y por qué se murió? Sacamos el tubo endotraqueal y tiene sendos mocos resecos que por un defecto de manejo no estábamos aspirando. Esta plática, y lo platiqué mucho con el doctor Rivera, forma parte de una nueva cultura que tenemos que generar cuando transportamos pacientes. Ustedes me dirán, bueno, pero yo no transporto pacientes, yo estoy en médico, en el hospital, yo vivo en mi nicho de cristal donde no pasa nada. Pero ustedes ordenan traslados de pacientes. Ustedes son responsables legalmente
de cómo sale el paciente de su hospital. Les pido de favor, piensen en estabilizar a su paciente antes de enviarlo. Y cuando llegue el vehículo, sea terrestre o aéreo, cerciórense que el equipo humano que viene conozca esto. Si no, sus pacientes se van a morir. Tenemos estadísticas que realmente son crueles. La mortalidad en trauma de tórax por traslado aéreo es altísima en nuestro medio, porque nadie traslada pacientes con sellos de agua. Dirán, bueno, pero es que el prehospital no pone un sello de agua, pero puede poner una aguja de toracocentesis con una válvula de Heimlich y el paciente llega bien. Pacientes con neumoencéfalo, es más, hoy por hoy una regla para nosotros, todo paciente con trauma de cráneo no lo transportamos por vía aérea. Y si es imprescindible, se le pide al piloto que haga un vuelo rasante, un vuelo con la menor altitud posible para minimizar el efecto. Y lógicamente incremento mis medidas antiedema. Entonces, esa sí es una responsabilidad de nosotros. ¿Quién de ustedes conoce la norma oficial mexicana 237? La que regula las ambulancias. Seguramente nadie. Les invito a que la conozcamos. ¿Por qué? Porque ahí dice claramente las responsabilidades de un hospital cuando envía a un paciente a otro hospital. Siempre el contacto debe ser médico emisor, médico receptor. No se valgan del trabajo social, porque el trabajo social no sabe medicina. ¿Sí? Tengo que hablar con el médico que lo va a recibir para explicarle el manejo que le he dado, el estado actual y el por qué lo estoy enviando. ¿Sí? Decía un maestro mío que no estamos jugando a la papa caliente, ¿no? Aviéntala porque no te quemas. No, tenemos que ser conscientes de si hay algún beneficio en trasladar al paciente. No, el beneficio no es quitarme un problema a mí, es un beneficio para el paciente. Y lo vemos con frecuencia que llegamos a los hospitales y el médico, bueno, ¿ya te lo vas a llevar? Doctor, permítame, está inestable. Es que me urge que lo muevas. Doctor, no voy a mover un paciente inestable. Y los que estén en la terapia intensiva, pues, todos ustedes son anestesiólogos, saben esto, muchas veces hasta el cambio del ventilador del paciente lo inestabiliza. Y el paciente a veces no tolera el nuevo ventilador. Entonces, ¿qué hago? ¿Me lo llevo aunque esté peleándose con el ventilador? No, lo regreso al ventilador donde estaba y no lo muevo. Y pospongo el traslado para un momento más oportuno. Cambio con bombas de infusión, sobre todo con las aminas. Igual, no es nada más de... me decía un médico una vez que, la verdad, uno se pregunta si realmente estudiaron medicina en alguna ocasión. Decía, ciérrale la dopamina, no hay problema. Antes de llegar al hospital, le pasas 10 mililitros en bolo. Le dije, no, pues sí, digo, si quieres también te firmo desde ahorita el certificado de defunción. No, si las aminas están a un goteo, es por una razón fisiológica. Entonces no puedo hacer ese tipo de maniobras. U otro que me decía, no te preocupes, quítalo del PIB, al fin no es tan importante. Oye, lo tienes con un PIB de 10 y quieres que súbitamente se lo quite y me lo traslade 30 o 40 veces en una ambulancia. Pues, si quieres que llegue muerto, lo hago con todo gusto. Entonces, esas son las cosas y sí son nuestra responsabilidad. ¿Sí? Entonces, les invito realmente a reflexionar. Le agradezco nuevamente a Jaime la oportunidad. Ahora que pues, hemos tenido la fortuna de empezar a trabajar juntos, creo que hay muchas cosas que hacer. Como decía Toño, lo que tenemos que entender y nos debe de quedar muy claro es algo. El equipo de salud somos todos. Nadie es más importante del de junto, porque de repente es mucho eso, ¿no? Todos somos responsables y todos debemos integrarnos. Muchísimas gracias.